Egunon, ante esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo, creo que es responsabilidad de este ayuntamiento también trasladar un mensaje de tranquilidad y de agradecimiento. De agradecimiento porque el pueblo de Tolosa está gestionando esta situación desde la responsabilidad y desde la solidaridad. Sabéis que en este ayuntamiento se ha creado una mesa de prevención, la cual se reúne todos los días para hacer seguimiento de la situación y para poder adoptar las medidas que haya que adoptar. La comunicación de estas medidas también se hace diariamente. El ayuntamiento en este momento se encuentra cerrado. Eso no quiere decir que no estemos trabajando, todos los departamentos están trabajando y se atiende a la gente por teléfono o telemáticamente. Saber también que las situaciones especiales que requieren de la presencia física de la persona se atienden con cita previa. No es la primera vez que Tolosa vive una situación de crisis y tanto antes como ahora el pueblo de Tolosa ha reaccionado de manera totalmente solidaria. En este momento ya tenemos una red de voluntarios, pero además diferentes asociaciones de Tolosa están llamando al ayuntamiento para ofrecer su trabajo y sus recursos para poder hacer frente mejor a esta situación. Incluso particulares, muchos tolosarras están llamando al ayuntamiento para poder ayudar en el mismo sentido. En esta situación de confinamiento que nos ha tocado vivir, primeramente tenemos que atender a los grupos de riesgo que pudiera haber y también prever diferentes situaciones que pudieran ocurrir. Recordad que para cualquier situación podéis llamar al 010, al número 010. En este momento en el ayuntamiento estamos trabajando para coordinar adecuadamente esta red de ayuda. Hay 3 servicios que tienen prioridad, que son urgentes e imprescindibles en este momento, que son los servicios sociales, la Policía Municipal y el Servicio de Atención Ciudadana, pero saber que el resto de departamentos también están trabajando para hacer frente a esta situación. Por todo lo cual quiero agradecer tanto a los trabajadores municipales, a los responsables políticos, al resto de trabajadores y gremios de este pueblo y a todos los que al fin y al cabo somos el pueblo de Tolosa, por la respuesta que estamos recibiendo y por cómo se está gestionando este tema, porque esto lo haremos juntos y lo haremos bien. Eskerrik asko guztioi.